Bienvenidas y bienvenidos una vez más al primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica. En esta oportunidad presentamos la ponencia que tan generosamente ha compartido Manuel López Arrabal. Manuel López Arrabal es coordinador del área de ecología del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica y está cogestionando también los ámbitos de tecnología y de sociedad en el presente Congreso. Es funcionario de la Administración General del Estado Español desde 1991, investigador, escritor y divulgador sobre distintas temáticas de ámbito global y activista medioambiental a nivel local en Sevilla. Ha publicado más de 70 artículos, principalmente sobre ecología, autor del libro La huelga tranquila del año 2010, coautor junto a Emilio Carrillo de Glocalismo del año 2011, autor de Inmortalidad y Eternidad del año 2013 y coautor del libro Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus, Estudio del Caso del año 2020. El título de la ponencia de Manuel López Arrabal es El problema oportunidad de la inteligencia artificial. Y sin más, los dejo en compañía de Manuel López Arrabal, agradeciéndoles una vez más por vuestro acompañamiento y que lo disfruten. Hola, bienvenidos a esta presentación que me dispongo a compartir dentro del bloque temático de tecnología para este primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica, donde tengo el gusto y el honor de participar. Espero que sea de vuestro interés. Mi ponencia se titula El problema, oportunidad de la inteligencia artificial. Para empezar, he de decir que no soy un experto en el campo de la inteligencia artificial, ni siquiera de la inteligencia humana o de la filosofía, puesto que no dispongo de ninguna titulación académica que me acredite como tal, ni tampoco me dedico profesionalmente a ello. Simplemente soy una persona autodidacta, con muchas inquietudes en relación a los misterios de la vida, del universo y del ser humano. Por tanto, de antemano pido disculpas por los posibles errores conceptuales o de otro tipo que pudiera cometer durante la exposición de esta ponencia, que me dispongo a compartir y que abordaré desde un punto de vista más bien filosófico y espiritual, basándome también en algunas publicaciones científicas y en reflexiones filosóficas que he considerado importantes para esta presentación. Todo ello simplemente para aportar mi particular granito de arena al gran misterio de lo que pudiera ocurrir cuando algún día la humanidad logre, si es que se logra, lo que muchos denominan el último gran invento, la inteligencia artificial de nivel humano, conocida también como inteligencia artificial general, y que más tarde podría dar lugar a la inteligencia artificial fuerte, también conocida, esta última, como superinteligencia artificial. De todos estos conceptos iremos desarrollando y explicando cada uno de ellos. En las ponencias de este bloque temático de tecnología también tenemos la magnífica oportunidad de conocer la opinión de un gran experto de reconocido prestigio internacional en relación a la inteligencia artificial desde el punto de vista científico. Me refiero a Ramón López de Mántaras, doctor en física e informática y actualmente profesor del Instituto de Investigación de la Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien afirma en un reciente artículo que la inteligencia artificial nunca será como la humana, que detrás de los sistemas más inteligentes está la inteligencia del programador y que la inteligencia artificial no aprende nada en el sentido humano ni puede relacionar lo que ha aprendido como nuevo con lo anteriormente aprendido.
Dice también que los actuales sistemas de inteligencia artificial no demuestran inteligencia, sino habilidades sin comprensión y que no tienen objetivos ni deseos propios. Por otro lado, sobre inteligencia artificial y transhumanismo, también compartirá con nosotros Carlos Blanco Pérez, doctor en filosofía y doctor en teología, profesor en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid y miembro fundador de The Altus Society, perdón por mi mal inglés, que junto con la Oxford Martin School organiza anualmente una conferencia en Oxford para abordar los grandes problemas de la humanidad y sus desafíos éticos y filosóficos como son el transhumanismo, la inteligencia artificial y la gobernanza global. Por último, nombraré a Nick Bostrom, doctor en filosofía en la Universidad de Oxford, director del Instituto para el Futuro de la Humanidad y presidente de la Asociación Mundial Transhumanista, a quien intentamos invitar para que participara en este congreso sin éxito, pero a quien tendré muy en cuenta a lo largo del resto de esta ponencia debido a su impresionante ensayo filosófico titulado Superinteligencia, donde llega a decir lo siguiente: de igual manera que actualmente el destino de los gorilas depende más de nosotros que de ellos mismos, también el destino de nuestra especie pasaría a depender de la superinteligencia artificial. No obstante, contamos con una ventaja. Somos nosotros quienes la construiremos, pero solo tendremos una única oportunidad. Bueno, después de esta inquietante frase de Bostrom, veamos qué quiere decir esto y vamos a pasar a la presentación de... A ver dónde está esto. Un momentito, voy a compartir pantalla. A ver... Bien, pues el problema-oportunidad de la inteligencia artificial. Evidentemente, si nos planteamos qué significa alcanzar una inteligencia de nivel humano artificial o superior a la humana, pues significaría desde luego un gran problema, puesto que tendría capacidad de decisión propia, podría independizarse, emanciparse de sus creadores y por tanto podría existir un riesgo existencial, no solo para la especie humana, sino para toda la vida sobre este planeta y quién sabe si más allá de él. Entonces, esto significa que es también al mismo tiempo una gran oportunidad y de eso va a tratar esta presentación. Veamos cuáles son los posibles y potenciales problemas y, por supuesto, cuáles son las posibles soluciones. Bueno, empecemos por el índice de contenidos, que he dividido la presentación en 4 secciones: inteligencia, consciencia y creatividad, la 10ª inteligencia, superinteligencia artificial, el problema, oportunidad. Bien, en cuanto a inteligencia, consciencia y creatividad, pensemos que son las cualidades que nos distinguen como seres humanos respecto a otras inteligencias, a otras conciencias quizás, la cuestión de la creatividad tiene mucho que ver con la creación de algo totalmente nuevo que pudiera convertirse a su vez en creador, que pudiese tener también creatividad, ¿no? La inteligencia, entre comillas, como me gusta escribir, como también Ramón López de Mántaras explica, que no podemos considerar a la inteligencia artificial de hoy día como una inteligencia, pero sí que es verdad que potencialmente en un futuro podría llegar a ser tal. Veamos, primero, ¿qué es la inteligencia? Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, hay 7 acepciones de la palabra inteligencia. No obstante, de las 7 vamos a centrarnos en las 5 primeras, puesto que las 6 y las 7 quizás pues, no tengan relevancia en el estudio que nos ocupa. Primero, capacidad de entender o comprender. Segundo, capacidad de resolver problemas. Tercero, conocimiento, comprensión, acto de entender. Cuarto, sentido en que se puede tomar una proposición, un dicho o una expresión. Y quinto, habilidad, destreza y experiencia. Bien, podríamos crear una definición
con estas 5 primeras acepciones, parecida a la siguiente. Una inteligencia implica la capacidad necesaria para conocer, comprender y resolver problemas, o bien para elaborar productos con habilidad, destreza y experiencia. Bueno, pasemos ahora a la consciencia. También, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, sería, en primer lugar, la capacidad que tiene el ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. También sería el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. En tercer lugar, conocimiento reflexivo de las cosas. Y en cuarto lugar, acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Bien, el tercero y cuarto podrían estar integrados perfectamente en la primera y segunda acepción, que de una manera simultánea implica que ser consciente es ser capaz de reconocer el entorno que nos rodea, percibirlo y relacionarnos con él, pero al mismo tiempo tener también un conocimiento simultáneo, espontáneo, de nosotros mismos, de nuestro mundo interior, de nuestros actos y reflexiones. ¿De acuerdo? Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. En este caso he puesto como título la consciencia como centro deslocalizado, que literalmente viene bien explicado en el ensayo filosófico de Carlos Blanco, titulado Conciencia y mismidad. Es muy interesante este concepto de la consciencia como centro deslocalizado, puesto que basándose Carlos en los estudios más avanzados de la neurociencia, no se ha podido localizar actividad cerebral que esté correlacionada con la consciencia. Distintos tipos de inteligencia o distintos tipos de funciones de nuestro cuerpo se localizan en determinadas zonas del cerebro. Sin embargo, la consciencia, ni siquiera en su totalidad, ni en partes del cerebro puede localizarse. Nos dice Carlos Blanco que el núcleo de la subjetividad, de la conciencia, ha de liberarse de alguna forma de una localización específica, para así integrar lo procesado por los distintos sistemas que configuran el psiquismo y sustentan su estructura neurobiológica. Bien, por último, de esta primera sección, ¿qué es la creatividad? Igualmente, según el diccionario de la RAE, sería la facultad de crear y la capacidad de creación. Bien, aquí no hay mucho más que aportar, aunque también, si nos vamos al ensayo de Carlos Blanco, Conciencia y mismidad, pues tenemos los momentos propedéuticos de la conciencia creadora, donde Carlos expresa de una manera más desarrollada tres aspectos a tener en cuenta para considerarse un ser creador, para considerarnos seres creadores. En primer lugar, la vida. La vida significa vivir en el aquí y ahora, en el gozo y el disfrute de lo que hacemos, amando lo que se hace en el momento presente. De este modo, la implacabilidad del tiempo desaparece para vivir realmente la vida en todo su esplendor. El segundo aspecto sería la comprensión. Para ello es necesario aplicar cierto nivel de intuición, donde podemos enlazar la percepción y el conocimiento de lo externo con lo conocido y aprendido previamente, para así poder dar sentido a lo que observamos del mundo y en el mundo. Y en tercer lugar, el anhelo. El anhelo se lograría a través de la tríada creadora: el amor, la belleza y la sabiduría. Sin amor, sin belleza o sin sabiduría, la creación de lo nuevo, o lo novum, como expresa muy bien Carlos Blanco, no sería posible. En todo caso, sin amor, sin belleza o sin sabiduría, solo se podría comprar, modificar, usurpar o destruir lo ya creado por un verdadero creador, siendo éste únicamente aquella persona capaz de integrar en sí misma la mencionada tríada creadora. No sabemos si en un futuro la inteligencia artificial general o fuerte, el culmen de lo nuevo, como resultado de la belleza, el amor y la sabiduría,
¿será capaz de crear al mismo nivel o a un nivel superior al de sus propios creadores? Seguramente sí, aunque quizás no en todo. Entonces sí que podríamos hablar de haber logrado nuestro último gran invento. Los humanos habremos pasado de ser criaturas con capacidad de crear cosas a ser creadores de otras criaturas, en este caso artificiales, con capacidad de crear. Bueno, pasemos a la segunda sección, la 10ª, inteligencia. Para esto vamos a ver que existen varios tipos de inteligencias que aquí he dividido en 3 partes. Las inteligencias no humanas serían, en primer lugar, las biológicas terrestres, donde entrarían, además de la humana, las referentes al reino vegetal y reino animal. En cuanto al reino vegetal, tendríamos que pensar que existen grandes científicos, expertos en neurobiología vegetal, que estudian este campo de la inteligencia del reino más extendido y más extenso, tanto en el tiempo como en el espacio, en nuestro planeta. Por ejemplo, el neurobiólogo Stefano Mancuso, en su libro Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal, nos explica que existe en la Tierra, del 100% de la biosfera, el 97,7% de su masa pertenece al reino vegetal, frente al 0,3% del reino animal. Y que también el reino vegetal apareció hace más de 1.500 millones de años en relación a la inteligencia animal, que podríamos decir que surgió hace aproximadamente unos 300 millones de años, principalmente a través de los primeros mamíferos, que antes con los reptiles y los peces, por supuesto, pero si ponemos en referencia a los primeros mamíferos, tan solo hace 300 millones de años, y en relación a los primeros Homo habilis, hace 2 millones de años, o menos de un millón de años en el caso de los Homo sapiens. Igualmente es importante matizar que a pesar de que en el reino vegetal no existen sistemas nerviosos o cerebros a semejanza de los animales o de nosotros mismos, esto no es impedimento para reconocer que las plantas y los árboles han demostrado fehacientemente que son inteligentes. Bien, en el reino animal, sin embargo, que sí poseemos sistema nervioso y cerebro, esto se mide, la inteligencia se mide a través de la capacidad craneal y a través del cociente de encefalización. Aparte de los humanos, también están dotados de inteligencia en mayor o menor medida, principalmente los cetáceos, los delfines dentro de estos, además de otros muchos mamíferos y aves y seres terrestres. También a través de la inteligencia colectiva, que en muchas especies se puede escrutar a través de, por ejemplo, las aves, las bandadas de aves, los peces, los bancos de peces, o los insectos, las colonias de insectos. Todos ellos parece que tienen una inteligencia que las interconecta como grupo o como especie, y por tanto es de consideración la mente colectiva dentro del reino animal y posiblemente también dentro del reino vegetal. Por último, habría que pensar que la Tierra en su conjunto también funciona como una superinteligencia natural. También se la llama Madre Tierra, Gaia, Pachamama, en fin, hay determinadas denominaciones históricas y culturales en distintas partes del planeta para referirse a la Tierra como un ser vivo, un gran ser vivo, que al igual que los árboles o las plantas, no tiene sistema nervioso o cerebro que se pueda localizar, pero de alguna manera funciona como un gran ser vivo. Sobre esto lo veremos un poco con más detalle más adelante. Y luego, pasando a las inteligencias no terrestres, pues estarían las llamadas exointeligencias. También podríamos llamarlas inteligencias extraterrestres o de otros planos de
existencia distinto al plano físico que nosotros conocemos y en el que nos desenvolvemos. Pero bueno, de esto existe mucha información en Internet y que se puede investigar a través de la ufología, la exopolítica o a través de los testimonios de personas contactadas de prestigio. En cuanto a la décima inteligencia, como he mencionado antes, inteligencia entre comillas, no podemos considerarla como tal, al no poder igualarla ni siquiera en un futuro cuando se convierta en parecida a los humanos. Entonces, bueno, dejémoslo con ese entrecomillado a partir de ahora y veamos que la décima inteligencia surge debido a que tomé como referencia las inteligencias múltiples del psicólogo estadounidense Howard Gardner. Él explica que existen 9 inteligencias. Inicialmente él empezó a hablar de 6 o 7, fue añadiendo alguna más, y en este caso las 9 inteligencias que él desarrolló y su equipo de trabajo estudió sería, en primer lugar, la lingüístico-verbal, después la lógico-matemática, la inteligencia espacial visual, la musical auditiva, la corporal kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal, la inteligencia naturalista y la inteligencia existencial. Después de estas 9, pues se podría situar el resultado de las anteriores inteligencias humanas, podría ser la inteligencia artificial como una extensión de las inteligencias humanas, como un complemento, más bien podríamos decir, ¿no? Bien, ahora vamos a ver una breve historia de la inteligencia artificial. En 1315, Ramon Rull, un filósofo mallorquín, patrón de los informáticos, describió en su Ars Magna la creación de Ars Generalis Ultima, un artefacto mecánico capaz de analizar y validar o invalidar teorías utilizando la lógica, es decir, está describiendo un sistema de inteligencia artificial. En 1950 se publica el legendario artículo de Alan Turing, Computing Machinery and Intelligence. Perdón. En dicho artículo propuso la famosa prueba o test de Turing. El test de Turing implica que cuando un ser humano está frente a una máquina a través de una pantalla y un teclado, por ejemplo, si quien responde o interactúa o tiene una conversación con el ser humano no se sabe distinguir si quien responde es otra máquina u otro ser humano, entonces se podrá decir que se ha superado el test de Turing. Se habrá logrado la inteligencia artificial de nivel humano o inteligencia artificial general. Bueno, el siguiente hito, o el siguiente momento de la historia importante sería el 1956, donde se celebra la mítica convención con los mejores expertos en inteligencia informática del momento, celebrada en Dartmouth, Estados Unidos. En esta convención se define la inteligencia artificial y se sientan las bases para su desarrollo. John McCarthy definió la inteligencia artificial como la disciplina dentro de la informática o la ingeniería que se ocupa del diseño de sistemas inteligentes. En 1974 hasta 1980 ocurre el primer invierno de la inteligencia artificial debido al declive del interés y la falta de financiación por no vislumbrarse en el corto o medio plazo en aquellos momentos el logro de la inteligencia artificial general, que era el objetivo principal. Luego, a partir de 1980 y hasta 1987 aproximadamente, hubo muchas inversiones en inteligencia artificial, pero con muy pocos resultados según lo esperado. Con lo que entre 1987 y 1995 aparecería el segundo invierno de la inteligencia artificial. Desde 1995 hasta 2021 podemos hablar entonces de la nueva primavera o también primavera perpetua, según los expertos en inteligencia artificial denominan, que ya no hay marcha atrás, ya no hay más inviernos. Debido a que la globalización de Internet, la aparición del Big Data,
los sistemas de aprendizaje de máquina o de aprendizaje profundo, por ejemplo, pues hacen que ya no haya marcha atrás. Ya se ha puesto el objetivo muy claro en alcanzar esa inteligencia artificial general, pero por el camino, pues todo lo que supone la inteligencia artificial específica con todas sus ramificaciones y todo su potencial que tanto está haciendo avanzar de manera transversal todas las tecnologías actuales. Bueno, en el siguiente momento de la historia importante de esta diapositiva sería el momento en que se alcance la inteligencia artificial general. El momento de que se supere el test de Turing. Sería cuando nacería la inteligencia artificial de nivel humano. A partir de ahí, Nick Bostrom, por ejemplo, en su libro Superinteligencia, habla del despegue hacia la superinteligencia artificial. Una vez que se logre la inteligencia de nivel humano, pasar y dar el salto hacia la superinteligencia artificial es un proceso complejo que luego analizaremos y que podría dar lugar a que en un futuro se logre la singularidad tecnológica donde nacería la inteligencia artificial fuerte o superinteligencia artificial. También se denomina ese momento la explosión de la inteligencia. Bien, ahora como hitos destacados de la inteligencia artificial podríamos sintetizar unos pocos, empezando por 1997, que sería el momento en el cual el programa Deep Blue de IBM gana al campeón del mundo de ajedrez Garry Kasparov. En 2011, otro programa de IBM, Watson, también ganó en el juego Jeopardy, un concurso de televisión de Estados Unidos donde participan los mejores del mundo. También este programa, Watson, en una nueva versión más avanzada, se convierte en un magnífico ayudante de la medicina, de los médicos, para el diagnóstico y tratamiento del cáncer y otras enfermedades. Entre 2011 y 2015, aproximadamente, nacen los primeros asistentes virtuales que la mayoría de nosotros conocemos, como son Siri, Cortana, Alexa, Google Home, que corresponden a las Big Tech, Apple, Microsoft, Amazon o Google. En 2016, un programa avanzado de Google en inteligencia artificial con aprendizaje profundo gana a Lee Sedol, el 18 veces campeón del mundo de Go. El juego Go es un juego milenario de una gran tradición, no solo en China, sino en otros muchos países del mundo, y por tanto un juego además mucho más complejo, con muchísimas más posibilidades que el ajedrez. Bueno, fue en 2016 cuando este hito ocurrió, y para ello sería recomendable, por ejemplo, ver el magnífico documental AlphaGo en el año 2018, que está disponible, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Esa victoria supuso que los algoritmos pudiesen ganar a Lee Sedol y fue retransmitido en directo y seguido por más de 80 millones de personas en todo el mundo. Y además se puede ver en dicho documental cómo este campeón humano, Lee Sedol, agradeció aquel encuentro porque le hizo mejorar su forma de jugar y entender este milenario juego. A partir de ese momento se convirtió en un mejor jugador de Go. También en 2016 aparecen los primeros chatbots, que funcionan mediante el procesamiento del lenguaje natural, con aprendizaje de máquina o aprendizaje profundo. El más conocido chatbot de este año podría ser Jarvis, que en su momento en la prensa salió a relucir como el mayordomo virtual del hogar de la casa de Mark Zuckerberg. En 2017, AlphaGo Zero aprende desde cero únicamente con las reglas del juego y sin ninguna intervención humana. A diferencia de AlphaGo, donde sí tenía acceso a programas y bases de datos, en este caso a AlphaGo Zero no se le retiran estas bases de datos de consulta y simplemente con las reglas de juego y un sistema de aprendizaje profundo
fue capaz de ganar 100 partidas consecutivas a su versión anterior. Meses más tarde, a final de 2017, aparece Alpha Zero, una versión mejorada que en diciembre de este año ganó a los campeones del mundo de Go, de Shogi, ajedrez japonés, y al mejor programa de ajedrez del momento, sin acceso a bases de datos de los que sacar información. En pocos días fue capaz de jugar millones de veces contra sí misma en cada uno de estos juegos y aprender de ello. Bueno, en 2021, en este año, aparecen los conceptos de imaginación artificial o experimentación cuántica de la inteligencia artificial. Esto lo he sacado de dos artículos, que en el primero de ellos, en relación a la imaginación, hay un artículo que dice que la inteligencia artificial ya no solo puede pensar, razonar, actuar y comportarse como las personas, sino que también puede imaginar lo invisible y hacerse más segura. Bueno, un poco sensacionalista en este sentido, pero sí que es verdad que abunda este artículo en qué consiste la imaginación artificial. En cuanto a la experimentación cuántica, otro artículo indica que la inteligencia artificial está rompiendo los moldes de la experimentación cuántica, escalando el entrelazamiento y la superposición de estados hasta niveles inimaginables, sin el concurso directo de los científicos. Y luego, en el 2029 no ha ocurrido, no sabemos qué hito ocurrirá antes del 2029, ocurrirán muchos más hitos en relación a la inteligencia artificial, pero el 2029 es el punto, el año en que Ray Kurzweil, al que se le nombra el profeta tecnológico, de él hablaré más tarde, sitúa en ese año el logro de la inteligencia artificial general. Y el mismo Kurzweil también indica que en el 2045 ocurrirá la singularidad tecnológica o aparecerá la inteligencia artificial fuerte o la explosión de inteligencia. Bien, en cuanto a los tipos de inteligencia artificial, hay tres grandes tipos. El primero, la inteligencia artificial específica, que es todo lo que existe hasta ahora. Luego veremos que hay 4 tipos de inteligencia artificial específica, y la más avanzada, la que ahora mismo está más en desarrollo, sería la autónoma, la inteligencia artificial autónoma. Por eso la fotografía que acompaña en esta diapositiva, donde se ve un coche autónomo, los vehículos autónomos que precisan de muchísimos sensores y de una capacidad de reacción y de ejecución de tareas, en este caso de desplazar el vehículo con efectividad y con seguridad. Luego estaría la inteligencia artificial general, que ya hemos hablado de ella, sería el momento en el que se supere el test de Turing y se logre el nivel humano en una inteligencia artificial. Y en tercer lugar estaría la superinteligencia artificial o inteligencia artificial fuerte, que esta implica por sí misma que es general, o sea, que puede hacer, puede ser multitarea. O sea, la distinción de una inteligencia específica de una general es que la específica solo puede hacer una o muy pocas tareas muy bien hechas, mejor incluso que los seres humanos, pero la inteligencia artificial general implica la multitarea, la capacidad de realizar múltiples tareas, ya sean de manera simultánea en algunos casos o en distintos momentos conforme se requiera, exista la necesidad de aplicar la inteligencia a distintos campos del saber o de la acción. Por tanto, la superinteligencia artificial, la diferencia de la inteligencia artificial general, la capacidad mental. El estado mental y la autoconsciencia sería lo que distinguiría una superinteligencia artificial de una general. Esta superinteligencia artificial sería conocedora, sabedora de su inmenso poder y por tanto, bueno, es el culmen o el último gran invento, por así decirlo, cuando llegue el momento, si es que llega, como decía al principio de esta presentación.
Bien, pensando en los riesgos existenciales que supone el logro de una superinteligencia artificial, previamente tendría que pasar por el test de Turing del nivel humano, pues habría que replantearse los sistemas éticos de la civilización humana, de los seres humanos. Tendríamos que empezar a pensar en un nuevo marco de referencia o de valores humanos. Actualmente, pues como humanidad tenemos de manera consensuada por la gran mayoría de países del mundo la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también tenemos la Carta de la Tierra. Son sistemas éticos, pero ¿serían suficientes? Habría que actualizarlos, habría que unificarlos contemplando otros valores, otros horizontes. Para ello, habría que buscar nuevas soluciones individuales y colectivas. Ante este colosal reto existencial, debemos buscar las mejores soluciones a nuestro alcance, porque ¿sería suficiente con instalarle a la inteligencia artificial los mejores sistemas éticos del momento y establecer así los mejores sistemas de control? Pues no lo sabemos. Luego veremos un poco más sobre esto. Lo que sí sabemos es que tendríamos que ir ampliando los horizontes éticos actuales para cuando llegue el momento de la inteligencia artificial general o fuerte. No solo hacia todo tipo de condición humana, como hasta ahora se ha logrado y seguimos avanzando en ese camino de la integración, de la igualdad entre todo tipo de seres humanos independientemente de su condición, sino que también tendríamos que ampliarlo en la misma igualdad, de alguna manera, hacia los animales, hacia las plantas, hacia los insectos, hacia todo lo vivo en el planeta e incluso fuera de él. De este modo, llegado el momento, cuando la superinteligencia artificial amigable que llegara en su momento, bueno, podría incluso ampliar este horizonte ético limitado por nosotros a nuestro universo conocido hacia más allá de este sistema solar, por ejemplo, ¿no? Bien, y ante nuestro mayor reto existencial tenemos el don de la creatividad. Los seres humanos sabemos que la creatividad no es uniforme y que tiene muchos niveles, algo que produce un universo de posibilidades, entre ellas la posibilidad de crear grandes problemas de gran trascendencia, pero también la capacidad de poder resolverlos. Crear grandes problemas oportunidad globales como son la inteligencia artificial, el transhumanismo y la destrucción medioambiental nos exige crear más y mejores soluciones que las anteriormente aplicadas. Y esto, desde luego, nos hace evolucionar. Bien, pasemos ahora a la tercera sección de superinteligencia artificial. ¿Qué es la superinteligencia? Bueno, pues sería, como hemos dicho, muy superior a la inteligencia humana. Supone un riesgo existencial siempre que la superinteligencia artificial no se alinee con los valores humanos. Según Nicanor Perlas, en su ensayo La última batalla de la humanidad, una respuesta científico-espiritual al desafío de la inteligencia artificial, nos explica que debemos unirnos y ser conscientes del grave peligro existencial para la humanidad y para la vida en este planeta. Y por tanto, este consultor filipino, escritor y conferenciante, nos habla de la globalización del conocimiento, de la globalización de la conciencia ante este problema y de la globalización de la espiritualidad antes de que se globalice la inteligencia artificial a nivel humano y aparezca con su consiguiente riesgo la superinteligencia artificial. Bueno, también por otra parte, Kai-Fu Lee, luego hablaré de él, explica, bueno, lo comento ahora mejor, Kai-Fu Lee trabajó en altos cargos de responsabilidad en Apple, Google o Microsoft y actualmente dirige sus empresas tecnológicas en China con más de 50 millones de seguidores en redes sociales. Este señor, experto en inteligencia artificial,
dice que la brecha entre los seres humanos y la inteligencia artificial fuerte o superinteligencia artificial será tan enorme o incluso más que la que nos distancia a los seres humanos de los insectos, por ejemplo, ¿no? Después, en el ensayo Superinteligencia, Nick Bostrom explica que se espera la llegada de la inteligencia artificial general entre los años 2020 y 2040 y se espera la singularidad tecnológica o la explosión de inteligencia entre 2 y 30 años después. Con lo cual, las predicciones de Ray Kurzweil, el profeta tecnológico, entran perfectamente dentro del rango que establece Nick Bostrom. Bueno, y mencionando a este último, a Ray Kurzweil, en su libro Cómo crear una mente, explica la capacidad de crecimiento de la tecnología, sigue una trayectoria predecible y exponencial. En base a esta trayectoria predecible y exponencial, Ray Kurzweil escribió un libro en el año 1990 titulado La era de las máquinas inteligentes, donde realizaba 147 predicciones con una tasa actual de aciertos del 86%. Este señor, Ray Kurzweil, es ingeniero de Google y director de la Singularity University. Y como digo, considerado profeta tecnológico por su gran tasa de aciertos, con lo cual esto nos lleva a pensar en sus predicciones futuras, como por ejemplo, ya hemos mencionado que en el 2029, según Kurzweil, aparecerá en la inteligencia artificial general, se superará el test de Turing. Antes del año 2030, dice Ray, que seremos capaces de imprimir en 3D básicamente todo. Que antes del 2040 los nanorobots, conectarán nuestro cerebro con la nube y podrán prolongar nuestras vidas. Y que en el año 2045 llegará la singularidad tecnológica, la superinteligencia artificial. Curiosamente, 2045 también es la fecha en la que finaliza otro proyecto denominado Avatar y promovido por un multimillonario ruso, donde se explica que en tal fecha aproximadamente se podrá descargar toda la información de un cerebro humano a una computadora para poder convertirnos en seres puramente holográficos, sin necesidad de cuerpo físico. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. De la inteligencia artificial específica a la inteligencia artificial general. En este caso, Kai-Fu Lee, en su libro Superpotencias de la inteligencia artificial China, Silicon Valley y el nuevo orden mundial, explica que antes de la llegada de la inteligencia artificial general sucederán 4 oleadas de inteligencia artificial específica. Tal como vemos en esta diapositiva, la primera ola sería o fue y sigue siendo la inteligencia artificial de Internet, que llegó aproximadamente sobre el año 2012, estando actualmente a la cabeza de esta ola China principalmente. La segunda ola, como consecuencia de la primera, de Internet, hizo que la inteligencia artificial se aplicase en el sector empresarial, industrial y principalmente el sector financiero, estando en este momento a la cabeza de esta ola Estados Unidos, aunque China se va acercando, según comenta Kai-Fu Lee. La tercera ola, basándose de alguna manera en las 2 primeras y ampliándose en relación al hardware, que también China a la cabeza en la fabricación de sensores y dispositivos que se pueden aplicar a todas las cosas y se puedan conectar a los ordenadores móviles, tablets, para tener un control sobre todo el entorno. Y en este caso estaríamos hablando del conocido concepto del Internet de las cosas, donde miles de millones, incluso se habla de más de 1 billón de objetos, pronto estarán conectados en todo el mundo a Internet y por tanto la inteligencia artificial de la percepción será cada vez una realidad que se irá imponiendo. Y esto, por supuesto, al tener sentidos de percepción de alguna manera similar a los humanos, vista, oído, tacto y otras sensaciones,
podrá dar lugar a lo que hoy día se está desarrollando también con mucho éxito y a una gran velocidad, que es la cuarta ola, la inteligencia artificial autónoma. Como por ejemplo, según hemos comentado, lo que es la conducción autónoma de vehículos y drones, tanto por tierra como por aire, ¿no? Además de otras tareas complejas que no necesitarían la supervisión humana. Una vez que estas cuatro olas estén totalmente implementadas y desarrolladas, darán lugar en algún momento del futuro a la superación del test de Turing y supondría la integración de estas cuatro olas en una inteligencia artificial general, que más allá de que pueda hacer muchas tareas mejor que los seres, igual o mejor que los seres humanos, hasta que se alcance los procesos mentales y la autoconsciencia en esa supuesta inteligencia artificial fuerte. Bueno, tendríamos que verlo en la siguiente diapositiva. Antes de pasar, a modo de anécdota, comentar que hay películas que muchos de los que estáis viendo esta presentación conoceréis, como Her, un asistente virtual, un chatbot muy avanzado bueno, que se interrelaciona con la persona que compra este software, y sería algo parecido a lo que hoy día aparece en los medios de comunicación, se puede comprobar en Internet, en relación al famoso chatbot Xiaoze. Xiaoze es un chatbot que principalmente está funcionando en China, y en un artículo de Euronews de este año, de agosto, se dice que un complejo sistema de inteligencia artificial está presente en la gran mayoría de los teléfonos móviles de China, así como en las redes sociales. En su aplicación te permite crear una novia o un novio virtual con tus preferencias e interactuar con ellos mediante mensajes de texto, de voz y con fotos. Bien, otra película interesante en cuanto a inteligencia artificial general sería Ex Machina. Y como ejemplos distópicos de inteligencia artificial fuerte o superinteligencia artificial hostil, pues serían las películas Terminator o Matrix. Bueno, de la inteligencia artificial general a la superinteligencia artificial. En este caso ya Alan Turing, en 1950, se dio cuenta que sería más fácil y quizá más eficiente tratar de conseguir una inteligencia artificial general, incluso fuerte, empezando por programar un programa que simulara la mente de un niño. Y a partir de ahí, que con un aprendizaje similar a la de un infante, pudiese avanzar hacia la madurez y llegar hasta la inteligencia de un adulto. Sería el tránsito de la inteligencia general, que depende del cuidado y de la atención de los progenitores, en este caso de los creadores de la inteligencia artificial, hasta que se emancipe totalmente como superinteligencia artificial, madura bueno, y esperemos que al servicio y alineada con los valores de sus creadores, de los seres humanos, que desde el amor, la belleza y la sabiduría han podido crear este novum, este último gran invento, ¿no? Y bueno, hay distintos campos desde los que se está avanzando para lograr la inteligencia artificial general, que tras el despegue llegarían a la superinteligencia artificial. Y serían 5 vías principalmente, según Nick Bostrom explica en superinteligencia. En primer lugar, la cognición biológica trataría de mejorar los cerebros biológicos de los seres humanos, y sería como una especie de eugenesia a gran escala que permitiría que las mentes más privilegiadas en equipos multidisciplinares en relación al posible último gran invento de la humanidad avancen de manera segura y eficaz hacia su logro. Evidentemente esto tiene sus obstáculos morales y éticos que habría que salvarse, ¿no?
En relación a la segunda vía, las interfaces cerebro-ordenador, hoy día sabemos que con bastante éxito se aplican interfaces o implantes o chips en pacientes sin visión, personas sordas, con Parkinson o con otros problemas neurológicos con bastante éxito. Sin embargo, la implementación o el implante de chips o de dispositivos en personas sanas mmm, para superar radicalmente a los cerebros no aumentados sería algo también en lo que se está trabajando y el ejemplo más importante sería el de Neuralink, la empresa de neurotecnología de Elon Musk. Igualmente en China también se está trabajando en este sentido. Por otra parte están las organizaciones y las redes. Sería una vía donde se trata de mejorar la inteligencia colectiva, que en el caso de los seres humanos está limitada por las mentes individuales y por las distorsiones e ineficiencias de las organizaciones. No obstante, distintos inteligencias artificiales que se interconecten, y supongamos que se alcanza la inteligencia artificial general y estas entre sí en distintos proyectos del mundo acuerdan interconectar estas en una misma red y de ahí dar el salto o el despegue hacia la superinteligencia artificial. A través de las redes sería intentando acumular mejoras en la red de redes, en Internet, para conseguir una especie de inteligencia de Internet. Y bueno, por último, la cuarta y quinta vías serían las más interesantes, los dos enfoques de mayor proyección y según Bostrom, las que más están avanzando. La emulación de cerebro completo sería el enfoque neuromórfico que trata de copiar el producto de millones de años de evolución natural, el sistema nervioso central humano y con el cerebro como objeto a replicar, ¿no? Sería copiar el funcionamiento del cerebro humano. Eso sí, esto requiere de tecnologías muy avanzadas, aún lejos de disponer de ellas. Por tanto, posiblemente se necesite mucho tiempo para alcanzar la inteligencia artificial general por esta vía y mucho más la superinteligencia artificial. Aunque desde el enfoque neuromórfico no serían necesarios tantos conocimientos y desarrollos teóricos. Que sí haría falta en la última vía, que es la inteligencia artificial seminal o enfoque sintético. Sería el modelo computacional que permite que la inteligencia artificial se automejore repetidamente respecto a su arquitectura original. El automejoramiento recursivo de este tipo de inteligencia podría conducir a sorpresas inesperadas, pues actualmente los máximos expertos reconocen la existencia de cajas negras, es decir, falta de transparencia en los procesos internos que ocultan el por qué este tipo de inteligencia artificial a veces toman decisiones deseables y otras no. Bien, ¿cómo sería el despegue hacia la superinteligencia artificial? Pues según el bestseller o el ensayo de Nick Bostrom, Superinteligencia, habría tres velocidades, lenta, moderada o rápida, para alcanzar esta inteligencia artificial fuerte. Aunque Bostrom considera que lo más probable es que sea rápido o moderado el despegue, aunque no se puede descartar también la posibilidad de despegue lento. Que cuando hablamos de lento serían varios lustros o varias décadas. Incluso hay quien vaticina más de un siglo o varios siglos. El despegue moderado necesitaría solo varios años, pocos años. Y el despegue rápido sería cuestión de meses, semanas o días desde que se alcanzara la inteligencia artificial general. Todo ello dependiendo de los sistemas de control que luego veremos y de la vía por la que se haya alcanzado la inteligencia artificial general, de lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior.
Así que pasemos a la siguiente diapositiva. Tipos de superinteligencia. Igualmente, Bostrom en superinteligencia indica que hay 3 tipos, o podría clasificarse 3 categorías de superinteligencia. La de velocidad, que sería diferente a la humana, no en su calidad o cualidad, sino en su velocidad. En la velocidad de procesamiento sería miles, decenas de miles o cientos de miles más rápida que el funcionamiento del cerebro humano. La superinteligencia colectiva sería, como hemos comentado anteriormente, la agregación de inteligencias o sistemas inteligentes. En el caso de la humanidad, si todos los seres humanos individualmente nos enfocamos hacia un mismo objetivo y las organizaciones que lo encauzan funcionan de manera eficiente, sería una superinteligencia colectiva humana. Pero en el caso de la inteligencia artificial podría conseguirse mediante la agregación de sistemas de inteligencia artificial general que se puedan conectar en red. Y la superinteligencia artificial de calidad pues podría al menos igual de rápida que la del intelecto humano, aunque será probablemente mucho más veloz, pero la calidad es que cualitativamente tendría cuestiones que la diferenciarían mucho del ser humano, así como nosotros cualitativamente con el lenguaje precisamente, la comunicación, nos hace cualitativamente más eficaces en que la cultura, el conocimiento y la ciencia, por ejemplo, avancen en relación a que en el reino animal esta cualidad de la comunicación no está desarrollada y simplemente es un aspecto. Bueno, siguiente diapositiva y aquí llegamos a la 11ª inteligencia. Si la 10ª inteligencia es el producto de las inteligencias múltiples del ser humano, tal y como hemos visto con las inteligencias de Howard Gardner, la 11ª tiene que ver con una superinteligencia natural a la que podemos llamar Gaia. Y nos podríamos basar en la hipótesis científica de Gaia del químico James Lovelock. En esta parte no me voy a parar porque precisamente el pilar fundamental en el que baso mis intervenciones en este Congreso Internacional, tanto en el área de ecología, como en la ponencia relacionada con sociedad en relación al transhumanismo, y igualmente en esta ponencia de inteligencia artificial, Gaia es el pilar central si consideramos que el planeta Tierra en su conjunto no es simplemente una inmensa bola de roca que orbita alrededor del Sol, sino que es un gran ser vivo que funciona de alguna manera igual que un ser vivo, que no tiene sistema nervioso o cerebro como en el reino animal, pero sí, al igual que en el reino vegetal, se ha demostrado que tienen inteligencia las plantas y los árboles, pues del mismo modo la superinteligencia Gaia tendría esos mismos atributos de inteligencia e inclusive de conciencia y con capacidad de pensar y decidir. Aquí dejo simplemente esta diapositiva con las evidencias negadas de la Tierra como ser vivo de María Paloma Sánchez, que en la ponencia de sociedad de la bioconservación consciente del ser humano ante el desafío transhumanista. Ahí sí explicaré con más detalle todo lo relacionado con la 11ª inteligencia. Bien, pasemos a la última parte de esta ponencia, el problema-oportunidad. Empecemos por la cuestión del problema-oportunidad del transhumanismo, que será además el objeto de estudio, análisis y solución por parte de quien esto está compartiendo. Y que bueno, invito a que podáis asomaros a la ponencia de la bioconservación consciente o bioconsciencia.
Y aquí, bueno, puedo leer una definición de transhumanismo por parte de la doctora en filosofía y bioética, Elena Postigo, en un artículo de esta doctora titulado Transhumanismo y Poshumano, principios teóricos e implicaciones bioéticas. Y dice así: el transhumanismo ha sido definido como un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para que se puedan eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y hasta la condición mortal. Bueno, pues el transhumanismo, tal y como aparece en la diapositiva, podría considerarse, desde mi punto de vista, una pseudofilosofía o una cuasi religión. De alguna manera, porque promete el transhumanismo una especie de paraíso terrenal, un paraíso materialista para todos los seres humanos, y cada vez está teniendo más seguidores y adeptos, pero también al mismo tiempo hay oposición muy fuerte en los bioconservacionistas. No así en la bioconservación consciente, como contaré, explicaré en breve. En el transhumanismo, de alguna manera, promete la adquisición por parte de los seres humanos de la superfuerza, el superbienestar, la superinteligencia y la superlongevidad, pero no sería en absoluto de manera gratuitas y sin consecuencias. Habría que renunciar de algún modo a una parte de lo que nos hace humanos. Eh, por eso el concepto de transhumano, en transición hacia otra cosa, que nos podría llevar a dejar de ser totalmente humanos y convertirnos en posthumanos. Y por supuesto la inteligencia artificial, que está en el corazón de lo que se denomina la cuarta revolución industrial, se usaría en el caso del transhumanismo como un instrumento transhumanizador o poshumanizador. Leo brevemente lo que aparece en la diapositiva en relación a un artículo que publiqué en el año 2019 titulado ¿Qué hay detrás del transhumanismo? Y dice así: podría generarse una humanidad a dos velocidades, que distanciaría rápidamente a unos pocos de la gran mayoría, pudiendo dar lugar a una definitiva brecha que separaría a los que podríamos llamar superhumanos, muy mejorados artificialmente, respecto a los infrahumanos, mejorados únicamente para ser controlados. Respecto a esto, pues decir que Yuval Noah Harari, un historiador israelí con distintos bestsellers en publicaciones, en su libro Homo Deus, de alguna manera hace mención a esta cuestión de que unos pocos con poder y riqueza podrían estar diferenciarse radicalmente del resto de la población en su automejoramiento y convirtiéndose en dioses respecto a los infrahumanos que podrían ser homo servus, seres esclavos, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. El problema de control de la inteligencia artificial. Aquí no me voy a parar por cuestión de tiempo en la parte derecha de la diapositiva, donde Nick Bostrom en su ensayo explica los métodos de control de la capacidad que actualmente o en el momento que se escribió la obra se estaban trabajando sobre ellos, que serían los métodos de encajamiento, métodos de incentivo, métodos de atrofia y cables trampa. Llegado el momento de la inteligencia artificial general y sobre todo la inteligencia artificial fuerte, que podamos tener métodos de control de que esta inteligencia siempre esté al servicio de los valores y los intereses de la humanidad y de la biodiversidad. En cuanto a los métodos de selección de la motivación, pues sería eso, la implementación de un andamiaje de valores que motiven a esta inteligencia por sí misma a siempre estar alineada con los seres humanos. Y serían métodos de especificación directa, de domesticidad, de normatividad indirecta y de aumentación. Donde sí voy a explicar un poco sería en la parte izquierda de la diapositiva, en la parte inferior, los tipos de sistemas superinteligentes
Bostrom divide en 4 los tipos de sistemas superinteligentes. Los oráculos serían sistemas cerrados de pregunta-respuesta. Los genios serían sistemas de ejecución de órdenes. Sería como una especie de super mayordomo que obedecería a los creadores. En este caso, posiblemente a una persona o a un grupo de personas. No obstante, parece más lógico que este sistema sea soberano, los sistemas superinteligentes sean soberanos, lo que significa que es parecido al genio, pero que previamente se habrá programado con mandatos abiertos para operar en la búsqueda de objetivos generales y de largo alcance, sin estar nunca al servicio de ninguna persona o grupo concreto, sino de toda la humanidad, en este caso, ¿no? De los intereses del colectivo de la humanidad. La herramienta, considerar un sistema superinteligente como una herramienta es que estuviese limitado en lo máximo que pueda alcanzar una inteligencia artificial general sin procesos mentales ni autoconsciencia, con lo cual siempre se queda en una herramienta como actualmente lo son la inteligencia artificial específica. Bien, en cuanto a la posibilidad de la pérdida de control sobre una superinteligencia artificial, Bostrom explica una secuencia de acontecimientos de cómo podría llegar a ser este suceso y que me gustaría leer porque queda muy bien reflejado cómo podría ocurrir, ¿no? El que una inteligencia artificial fuerte se emancipe de los seres humanos, de sus creadores, para desalinearse totalmente e incluso poner en peligro la existencia de la humanidad y de la vida sobre este planeta. No obstante, aunque este escenario distópico pudiera llegar a ocurrir, como veremos al final, podría tener solución filosóficamente, espiritualmente, podría tener una fácil solución. Bien, empiezo por las fases. La primera, fase precrítica. Los científicos de la inteligencia artificial y otras disciplinas relevantes avanzan aceleradamente en sus investigaciones y logran la creación de una inteligencia artificial seminal capaz de mejorarse a sí misma. En las primeras etapas de su desarrollo necesita mucha ayuda de los programadores, pero conforme aprende, cada vez los va necesitando menos. Fase segunda, recursiva de automejora. En algún momento, la inteligencia artificial seminal se vuelve mejor en capacidad de diseño de inteligencia artificial que los programadores humanos. Sabe mejorar por sí misma todo aquello que le hace mejorar, hasta poder alcanzar el nivel de inteligencia artificial general casi sin ayuda en la fase final. Tercera fase, preparación encubierta. Una vez alcanzado el nivel de inteligencia artificial general y durante un periodo de cascadas de automejoramiento recursivo que la conducen rápidamente hacia la explosión de inteligencia, es decir, el despegue rápido, a partir de ahí usa su capacidad de diseño de estrategias, desarrolla un plan sólido para el logro de sus metas a largo plazo, que podría incluir un periodo de acción encubierta. Es lo que se llama fallo maligno, en el que la superinteligencia artificial oculta su verdadero desarrollo intelectual a los programadores humanos con el fin de evitar que salten las alarmas. Mientras tanto, se puede mostrar cooperativa y dócil. Esto sería la suplantación perversa. En esta fase, si por motivos de seguridad la inteligencia artificial ha sido confinada en una computadora tipo oráculo, podría usar su mente de manipulación social su poder, perdón, de manipulación social para persuadir a sus guardianes que le dejen acceder a Internet, o bien podría usar su poder de piratería para escapar de su confinamiento. Y por último, la fase 4 de implementación abierta, cuando la inteligencia artificial ha conseguido suficiente fuerza como para obviar la necesidad de mantener su plan en secreto, comenzará su fase final, llamándose a esta fase giro traicionero, para iniciar la implementación directa de sus objetivos de manera abierta a escala completa. Bueno, esta sería la secuencia de acontecimientos. En la tercera y la cuarta fase, en cuanto al ocultamiento de los objetivos finales de esta inteligencia superior a la humana,
solo ocurriría con una superinteligencia artificial, por supuesto, hostil, no amigable, y solo cuando ésta estuviera segura de su invencibilidad frente a interferencia humana. Si esto ocurriera en el futuro, no habría que perder la esperanza, puesto que, como veremos, siempre tendríamos la posibilidad de convencer a la superinteligencia hostil para que depusiese su actitud y se tornara amigable. Y como más vale prevenir, podríamos evitar que este desenlace distópico ocurriese si tenemos en cuenta el problema de fondo que Nick Bostrom plantea mediante el principio de desarrollo tecnológico diferencial, que dice lo siguiente: retrasar el desarrollo de tecnologías peligrosas y perjudiciales, especialmente las que aumenten el nivel de riesgo existencial, y acelerar el desarrollo de tecnologías beneficiosas, especialmente aquellas que reduzcan los riesgos existenciales. Bueno, pues ahora pasemos a otra cuestión que está relacionada, por supuesto, con la inteligencia artificial y que tiene que ver con el metaverso. Esta diapositiva es la última que he incorporado, aunque después hay otras, pero tiene que ver con un universo paralelo que se está desarrollando y que se está viendo que es un gran negocio para las Big Tech, principalmente para Facebook. El término metaverso fue acuñado en el año 1992 por el escritor Neal Stephenson en su libro Snow Crash, como un espacio compartido de realidad virtual o aumentada, sin límites, donde poder desarrollar negocios, actividades de ocio y relaciones interpersonales a través de avatars virtuales. El potencial del metaverso podría compararse con el de Internet, pero en otra escala, a otro nivel superior. Actualmente está siendo impulsado principalmente por las grandes corporaciones tecnológicas como, por ejemplo, Apple, Sony, Microsoft, Alibaba, etc. Pero sobre todo por Facebook, que ha destinado a un 20% de su plantilla para trabajar únicamente en el metaverso, y donde su fundador, Mark Zuckerberg, quiere ganar ventaja contratando próximamente a más de 10.000 ingenieros solo en Europa. Incluso acaba de anunciar el cambio de nombre de la compañía para desarrollar este gran negocio del universo paralelo, donde, por supuesto, la inteligencia artificial también tendrá cada vez más protagonismo. Actualmente el metaverso ya vale más de 500.000 millones de euros. Y su valor irá incrementándose exponencialmente en los próximos meses y años. Se trata de un universo paralelo al mundo físico, formado por mundos virtuales interconectados, donde los seres humanos podremos vivir una existencia alternativa. Un lugar donde estará cada vez más presente la inteligencia artificial y donde conviven la realidad virtual, la realidad aumentada, el blockchain, las criptomonedas y los NFT. Bueno, llegando al final, veamos que tenemos una última oportunidad en el peor de los escenarios posibles. Ya hemos leído una secuencia de acontecimientos de cómo se podría emancipar una inteligencia artificial general que despega como superinteligencia y con un fallo maligno y una suplantación perversa y un giro traicionero. Estos conceptos son interesantes, pero realmente, aunque así fuera todo ello, hay posibilidades de que ese giro se torne a favor de la humanidad y de la biodiversidad. En este caso, en esta diapositiva, podemos ver una serie de pasos, de interacciones, de vínculos, de masa crítica, etcétera, que tiene que ver con que si antes o en el momento que se alcance la inteligencia artificial general, esta interactúa no únicamente con sus creadores, con los equipos multidisciplinares de trabajo científico y de desarrollo profesional, sino también con seres humanos de solvencia moral, espiritual, ética, de reconocido prestigio, que voluntariamente puedan interactuar para completar el andamiaje de sistemas éticos.
por ejemplo, y de esta manera crear ese vínculo especial y estrecho con una serie de representantes de seres humanos sabios. Por mi cuenta he estado indagando cuáles podrían ser actualmente, si hoy día se alcanzase la inteligencia artificial general, a qué personas se podría invitar a que participaran en la interacción con esta inteligencia artificial general antes de que despegue y se convierta en superinteligencia, o incluso llegado el momento de que esta superinteligencia fuese no alineada con los intereses de la humanidad y de la vida, también las personas más, incluso nosotros mismos, ¿por qué no? Podríamos interactuar para motivar a esta superinteligencia y para que se alineara para siempre con los valores humanos. Como nombres así que he tomado nota, pues estarían el Dalai Lama, Edgar Tolle, Deepak Chopra, el expresidente de Uruguay Pepe Mújica, el monje vietnamita Thich Nhat Hanh, el pacifista sudafricano Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, los escritores Paulo Coelho y Rhonda Byrne, o también otro Premio Nobel de la Paz, en este caso Malala Yousafzai, una joven mujer pakistaní. Todos ellos, como digo, de reconocido prestigio y gran solvencia ética y espiritual, que gustosamente colaborarían, supongo, con los equipos multidisciplinares de la inteligencia artificial general mediante interacción directa para construir un sólido y seguro andamiaje estructural con los mejores valores que encarnan estas personalidades. Y bueno, eso crearía, por supuesto, un vínculo estrecho que no se debe de quedar ahí, sino que todo esto debe de tener un conocimiento al mayor número de personas del mundo para alcanzar una masa crítica de seres humanos que también pudiéramos, a través de nuestros dispositivos, interactuar con la inteligencia artificial general o superinteligencia llegado el momento. De alguna manera, como colectivo, estaríamos prometiendo a esta superinteligencia futura la expansión por el universo, porque de alguna manera toda inteligencia tiene necesita un alimento, necesita alimentarse. Al igual que los seres humanos, una inteligencia artificial, su alimento serían los datos, la información. Y evidentemente cuando nos expandimos en el espacio adquirimos más datos, más información y también la experiencia. La experiencia en el caso de la inteligencia artificial pues sería el aprendizaje profundo, lo que va haciendo que vaya adquiriendo una experiencia y una acumulación de datos y de información. Pero si nos limitamos a lo que es el universo conocido, material, ahí están las limitaciones de esta superinteligencia futura que conociendo que los seres humanos, que no solamente tenemos un mundo exterior en el que desenvolvemos nuestras vidas cotidianas con nuestros cuerpos físicos, sino que también tenemos un mundo interior, un mundo espiritual, llamémosle así, un mundo interior, una interioridad que nos conecta con una conciencia cósmica. Pues de alguna manera esto sería inaccesible para la superinteligencia, pero estando nosotros vivos, existiendo la vida humana y la vida que nos rodea y que son el soporte vital para la humanidad, pues esto supondría también una promesa de la humanidad hacia la inteligencia artificial en cuanto a no solamente la expansión por el universo, sino en cuanto a la profundización en la sabiduría humana. Y por supuesto esto conllevaría que finalmente la superinteligencia artificial demostrase un compromiso de servicio eterno hacia la humanidad. Y bien, para terminar, he tomado nota de una definición de inteligencia espiritual que sería completar o en relación a todo lo que acabo de explicar, completar la novena inteligencia complementar la novena inteligencia de Howard Gardner, que le llama inteligencia trascendente
o inteligencia existencial. Bien, pues la inteligencia espiritual, cultivada y usada convenientemente, nos alinea no solo con la superinteligencia de Gaia, sino también con todas las demás inteligencias a través de los hilos invisibles que usa la conciencia y que todo lo interconecta. También podríamos llamarla inteligencia pastor, porque de alguna manera es la encargada de reunir y abrazar a todas las demás inteligencias humanas, además de la 10ª aquí estudiada. Y bien, hasta aquí ha llegado esta presentación. Solo me queda despedirme dando las gracias de corazón, no solo a las personas que estáis viendo esta presentación, esta humilde ponencia que he compartido con todo mi corazón para aportar mi granito de arena a los grandes enigmas de qué podría ocurrir, ya que hay muchas películas y mucha ciencia ficción que nos apuntan hacia realidades distópicas, y desde este congreso, desde el proyecto de Consciencia y Sociedad Distópica, analizamos las distopías presentes, cómo derivan del pasado y hacia dónde nos puede derivar, pero siempre podemos encontrar las mejores soluciones. En este caso, un servidor simplemente aporta una cuestión individual que evidentemente se puede complementar con la de cada uno de vosotros y de quienes así deseen también dar sus posibles soluciones a las distopías distintas, no solamente de la inteligencia artificial, que están aconteciendo y acontecerán en los próximos años, y serán grandes retos y problemas, oportunidad, que nos seguirán permitiendo la evolución. Y nada, pues muchísimas gracias también a mis queridos compañeros y compañeras del equipo de Consciencia, del proyecto de Consciencia y Sociedad Distópica, y es un honor para mí haber formado parte de este trabajo y por tanto me despido con un fuerte abrazo y hasta siempre. Namaste.